Estrategias de Cibanco por Somoza Musi presenta Inversiones en Red. Juan Sebastián Musi, director general de Estrategias de Cibanco por Somoza Musi. Gracias por estar con nosotros, gracias por tomar la llamada. Mi querido Sergio, qué gustoso saludarte, ¿cómo estás? Bien, bastante bien. Ayer el Banco de México tomó la decisión de no modificar su tasa de referencia, la mantiene en 3%. ¿Qué significa esto para los inversionistas, para los ahorradores, para la economía de nuestro país? Pues mira, Sergio, antes que nada decirte que era algo de alguna forma previsible. Yo creo que prácticamente el consenso de analistas y el consenso de personas que nos dedicamos a esto y que estamos pues todo el tiempo tratando de ver hacia dónde van los mercados, anticipábamos que pues Banco de México efectivamente no haría nada. ¿Por qué? Bueno, pues porque la Reserva Federal, que se había reunido la semana previa y que de hecho el jueves anunció su decisión de política monetaria, pues decidió no mover las tasas de interés. La Reserva Federal pues argumentó que la inflación todavía no es una presión y que también el crecimiento económico pues de alguna forma no está, digamos que ya siendo lo suficientemente fuerte o robusto como para justificar un alza, y te diría yo que son prácticamente las mismas dos razones que ayer en su comunicado Banco de México anuncia, ¿no? Por un lado, una economía mexicana que desafortunadamente está débil, que el crecimiento, pues como hemos venido viendo, no solo no se ha mantenido en las expectativas que hemos anticipado en años anteriores y a principio de año, sino que hemos incluso venido reduciendo esta perspectiva de crecimiento. La economía, con los choques externos y con la volatilidad, con el factor del dólar fuerte, el tipo de cambio tan volátil, con esta incertidumbre también proveniente pues por todos lados, ¿no? Pero te diría yo fundamentalmente primero por la Reserva Federal, con una China que crece menos, con un crecimiento global que también se ha venido disminuyendo. Pasamos también por la duda de si salía o no Grecia de la Unión Europea. Ahora este nuevo escándalo de las armadoras, que bueno, no de las armadoras, dicho propiamente de Volkswagen, ¿no? De la empresa, una empresa muy importante además. Sí, hombre, muy desafortunado, ¿no, Sergio? Ya una empresa que incluso estaba vendiendo más autos que Toyota. Entonces, pues hemos pasado por todo tipo de escándalos y el Banco de México pues refiere a que pues la situación de la economía mexicana pues todavía no es la que esperaríamos o la que quisiéramos, que está amenazada por choques y riesgos externos. Evidentemente le preocupa el tema del tipo de cambio, que no permee en la inflación. Cabe mencionar que de momento no ha permeado porque las materias primas y los commodities, los precios han bajado más de lo que se ha ajustado la moneda y eso ha compensado. Es decir que pues si el peso se ha devaluado el 25% o el 23%, pues las materias primas, muchas de ellas han caído más. Entonces de momento no ha sido un tema que preocupe o que pueda poner en alerta la inflación. Y bueno, pues el Banco de México para eso está, Sergio, está para combatir y controlar a la inflación, entonces pues no hace nada. Déjame decirte brevemente que había una posibilidad o una muy pequeña, digamos que chance de que sí subiera la tasa de interés, anticipándose a que el peso no se siguiera devaluando para fortalecerlo, que hubiera aumentado ayer 0.25 y que quizás nos hubiera puesto momentáneamente por niveles cercanos a 16 o incluso ligeramente abajo de 16, pero creo que hizo bien en no hacerlo, porque de todas formas, si la Reserva Federal en octubre o en diciembre sube su tasa, el propio banco también la hubiera tenido que subir. Entonces, en lugar de haber subido 0.25, habríamos subido en el año 0.50. Entonces, pues al final, creo que es positivo. ¿Cómo leer esto y cómo nos afecta a los inversionistas de a pie? Pues yo te diría que al final es bueno porque subir la tasa de interés implica subir el costo del dinero, y pues aquellos que tienen créditos y que tienen o que dependen en cierta medida de tasas variables, el haber anunciado ayer un incremento en la tasa hubiera implicado pues tener que destinar más dinero para pagar deudas. Y bueno, insisto, en este entorno, en este contexto en el que crecemos tan poquito y la economía sigue estando débil, pues creo que no hubiera sido para nada una buena noticia. De cualquier forma, la volatilidad, mientras la Reserva Federal no suba tasas, ahí va a estar, y creo que el actuar y la decisión de política monetaria del Banco de México pues es la acertada. Bueno, pues Juan Sebastián Musi, ¿cómo nos afecta a los ahorradores y qué podemos hacer los que queremos ahorrar o los que queremos proteger nuestras inversiones? Mira, a mí, bueno, ahora Manuel Somoza y un servidor lo que queremos hacer es compartirte literalmente desde el Comité de Inversiones de las Estrategias de Cibanco por Somoza Musi
qué estamos haciendo, cómo lo estamos viendo, y todo esto que platicamos contigo, Sergio, pues aplicarlo en el dinero y en la economía de los ahorradores, ¿no? Entonces, ¿qué nos gusta y qué estamos haciendo? Pues hemos decidido mantener nuestra postura más o menos de un 30% en dólares, en esa moneda, fundamentalmente invirtiendo en la parte de deuda, estando en plazos muy cortos. No es bueno invertir ahorita en plazos largos, y más sabiendo que las tasas de interés van a aumentar, porque cuando aumenten las tasas de interés, esos bonos van a bajar de precio. Entonces hay que ser muy defensivos en la parte de renta fija. En la parte de renta variable nos sigue gustando mucho Estados Unidos. Estamos privilegiando las inversiones en el Standard & Poor's 500 y en el sector tecnológico, en el sector de bienes de consumo y en el sector de salud. ¿Por qué en estos sectores? Porque el dólar fuerte en estos sectores y en estos índices, lejos de ser perjudicial, es incluso benéfico. Estados Unidos con un dólar fuerte, déjame decirte que mucha gente piensa que no va a aguantar mucho tiempo, pero solamente el 10% de su economía son exportaciones y el otro 90% es consumo interno. Esto quiere decir que ellos pueden aguantar mucho tiempo con una moneda fuerte. Entonces cogemos única y exclusivamente sectores e índices que sabemos que con un dólar fuerte se benefician. Nos sigue gustando Europa. Allá hay un foquito amarillo, Sergio, con el tema Cataluña, con el tema España, un tema político que puede volver a dividir y que puede volver a hacer mucho ruido, pero en general la economía en Europa nos gusta, sobre todo en el caso de Alemania. Ahorita hay algo de contaminación por las acciones de Volkswagen que se han ajustado de manera importante por este escándalo en el tema de las emisiones, y también nos gusta Japón, que ha implementado medidas de pues para alentar a esa economía que le han funcionado. El ministro de Economía Shinzo Abe ha sido muy exitoso en este programa. Se anuncian posibles medidas adicionales para apuntalar todavía más a esa economía, y nos hemos mantenido lejos y todavía no invertidos en mercados emergentes como China, como Rusia, como Brasil, incluso como el propio México, y también de monedas emergentes hemos estado también bastante alejados, porque en este contexto pues vamos a seguir viendo un dólar fuerte y el resto de las monedas prácticamente débiles contra el mismo. Muy bien, pues gracias, Juan Sebastián Musi. Oye, Sergio, nada más de volada dejarte los teléfonos, quien nos quiera contactar, 1100-1586 aquí en el DF, del interior 01800-890-3834, y por la vía del Twitter a que nos sigan, pregunten, etcétera, @CI Somoza Musi. Sergio, como siempre, un placer, qué gusto saludarte. Gracias a Juan Sebastián Musi, y en un momento más aquí en la línea telefónica el doctor Agustín Carstens, gobernador del Banco de México. Estrategias de Cibanco por Somoza Musi presentó Inversiones en Red. Para mayor información marque al 1100-1586 o desde el interior sin costo al 01800-890-3834. www.cism.mx. Correo electrónico info@cism.mx.